Buenas noches a todos los vecinos del Callao, un gusto estar acá en este espacio de conversación y de poder intercambiar ideas y conocimientos de nuestra querida región Callao. Correcto, Miguel, muchísimas gracias. Recuperado la inscripción, el Partido Morado vive. El Partido Morado legalmente nunca perdió la inscripción. Ya. Una mala interpretación del registro de organizaciones políticas nos quitó la inscripción temporalmente, pero hicimos una labor legal de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones y finalmente el 2 de octubre del año pasado el jurado nos devuelve la inscripción conforme la norma establece. Así que seguimos en la cancha. He asumido el gran reto, porque es un gran reto, de ejercer hasta el momento una precandidatura al gobierno regional. Lógicamente el partido, como un partido existente y real, va a haber elecciones internas para que finalmente sean los militantes afiliados los que elijan a sus candidatos finales. La comisión de investigación se formó recién, a pesar de que la moción se presentó unos meses antes, se formó en noviembre del 2020. ¿No? Entonces no ha sido toda la gestión, ¿no? Y el mandato era una continuación de la comisión que el Congreso anterior disuelto ya había dejado enrutado. Tuvimos conclusiones que son las siguientes. A nivel de salud, pudimos investigar y recopilar información sobre compras que tenían sobrecostos de parte de la Dirección Regional de Salud, también despidos arbitrarios De este gobierno, de la actual gestión Kiko Kiko Mandrotti. Mandrotti. Correcto, ya. ¿Por qué? Porque a pesar de que se investigó todo, había ya algunas investigaciones que ya estaban en Fiscalía y que ya tenían su investigación, su carpeta fiscal, ¿no? Y nos concentramos, de acuerdo también a la voluntad de los miembros de la comisión, en la gestión del actual gobierno regional, ¿no? Por ejemplo, más de 200 programas que se aplicaron, que se hicieron a lo largo de varias gestiones. El gobierno regional actual no nos entregó todos los expedientes. Correcto, ya. Por eso es que hicimos una visita inopinada de fiscalización a las instalaciones del CAFEC, sobre todo que después de tener varios documentos de insistencia CESA para que nos entregaran la documentación, hubo la noticia en ese momento, si recuerdas, del incendio, ¿no? Correcto. Que finalmente se descartó que sea de las Así instalaciones es. del CAFEC, pero era algo sospechoso. Claro. Así que fuimos con 2 congresistas, miembros de la comisión, a hacer una visita inopinada, a hablar al jefe del CAFEC en ese momento y a revisar la documentación. Y encontramos documentación en el piso y desordenada. Inclusive un medio de prensa nacional hizo la cobertura también porque le pareció eso un escándalo. Hicimos la denuncia respectiva. ¿Cómo puede ser que los documentos tan importantes del café de la región estén en el piso, en el suelo, en el piso, sin en el ningún tipo suelo? de conservación y sobre todo guardado, digamos, porque son documentos oficiales de una institución pública? Entonces, la conservación, vigilancia de estos documentos es indispensable porque nosotros hemos solicitado esta documentación y no fue entregada en su totalidad. ¿Qué se tenía que tapar aquí? Hay complicidad, hay cosas que no quieren que se destape, lo denunciamos también, César, lo pusimos en nuestras redes sociales y hicimos notas de prensa para poder tener la cobertura necesaria, ¿no? Correcto. Y eso que no hablamos del tráfico de terrenos, del narcotráfico, de los hospitales, cómo los encontramos, y también hicimos una fiscalización allí. Hicimos 4 visitas al Hospital Carrión, una con la comisión, y tuvimos testimonios, inclusive testimonios en reserva, César, sobre cómo se llevaba la administración, exfuncionarios que formaron parte de este aparataje de Chimpún Callao en su momento, y que conocían cómo operaba la red de corrupción de Chimpún Específicamente, Callao. ¿qué gestión? Gestión Félix Moreno, Alex Curi. Las dos sesiones. Así Es decir, esperemos en todo caso que tanto el Ministerio Público como los congresistas actuales también, que me imagino tienen también parte ahora esencial, ¿no, Miguel? En realidad los congresistas actuales tienen ya 2 informes finales de la comisión que no concluyó su mandato y la que yo presidí, como insumos y elementos para continuar una fiscalización en las diferentes áreas de manejo del gobierno regional. En el área de salud, que no hemos conversado mucho, lo de los hospitales, también hemos ahondado bastante en el tema de la compra de las ambulancias, en el tema de contratación de personal, la farmacia privada que opera dentro del Hospital Carrión, etcétera, los contratos irregulares, en fin, todo eso está ya encarpetado y está a disposición de los congresistas para que puedan fiscalizar, porque el tema de salud todavía no es un tema que se haya concluido. La experiencia, lo que uno vive
y descubre dentro de su ejercicio de la función como congresista, es algo que te deja sensible y te deja indignado. Porque ves que a lo largo de los años, desde que se aprobó el tema de la descentralización hasta la actualidad, el Callao cada 4 años renueva autoridades, pero no vemos mejora en la calidad de vida de la gente. Y ya sabemos por qué, porque se agarran la plata. Correcto. Entonces, y esta gestión, la de Dante Mandriotti, la de Pedro López, no ha superado las expectativas y es más, también ha caído en casos de corrupción y de ineficiencia dentro de la gestión. Entonces, eso es un pilar que finalmente a los ciudadanos que hacemos política nos da un reto de poder continuar haciendo política, pero sobre todo ejerciendo también nuevos liderazgos, para que los políticos o los candidatos no sean eternos, como ahora estamos viendo varios candidatos que si no les salió el Congreso, entonces postulan a la alcaldía. No les salió la alcaldía, entonces también postulan al gobierno regional. Y también hay algunas autoridades que sin terminar su mandato dedican más tiempo a su candidatura del 2022 y no a ejercer sus funciones como autoridades. Correcto. Entonces, eso es una mala práctica de la política y nosotros queremos cambiar la política. Por eso en el gobierno regional, de tener la confianza, César, más allá de trabajar los ejes de trabajo que todos conocemos, seguridad, anticorrupción, educación, etcétera, medio ambiente, hay aspectos transversales que es importante que sean características de la gestión. Humanización, despolitización de la gestión. Debemos dejar de usar a la población políticamente, a los trabajadores del gobierno regional, a las promotoras de acá de la Municipalidad de Ventanilla que articulan con las ollas comunes. Tenemos que despolitizar la gestión pública, tenemos que humanizarla, tenemos que modernizarla y tenemos que trabajar bajo la planificación, que no estamos acostumbrados a trabajar bajo planificación, pero es una cultura que tenemos que instaurar en la gestión pública del Callao. Desarrollo económico y social del Callao. Ese es un eje muy importante y que incluye varios aspectos. Incluye de infraestructura vial, desarrollo de los focos económicos o comerciales que tiene el Callao, por ejemplo, Bahía Blanca, el parque industrial de acá de Ventanilla, etcétera. Incluye también un trabajo de seguridad ciudadana, porque la seguridad ciudadana permite que la inversión y el desarrollo del comercio se dé de manera correcta, tranquila y segura. Porque muchos emprendedores abren sus tiendas, sus galerías y son amenazados y pagan las cuotas. Entonces, es un trabajo integral, César, que tenemos que hacer. Sabes que el parque industrial es un centro de producción. Un centro de producción que tiene que estar amparado por ley también para que pueda ejercer algunas actividades, pero debe tener principalmente fomento e impulso de las autoridades inmediatas, como el municipio distrital de Ventanilla, el municipio provincial, y el gobierno regional, que tiene facultades y autonomía para poder impulsar el desarrollo económico de la región, y no se hace. Entonces debemos tener un plan de desarrollo regional donde tengamos una planificación de desarrollo a los centros de producción, no solamente el que está aquí, sino también en otros distritos, fomentarlos. Tiene que ver con desarrollo de mercado, compra de sus productos, tiene que ver con capacitación, es decir, a los emprendedores. Compras estatales, difusión de sus productos, de su mercadería, para fomentar el consumo, no solamente desde el Estado, sino también desde la parte privada. Pero no debe quedar ahí, porque tú sabes que también debemos, de alguna manera, no siempre estar amparados del Estado. Nuestra ideología también como partido siempre impulsa que las personas desarrollen sus talentos y también puedan ser responsables de su propia sostenibilidad. Entonces, desde ahí es que nosotros planteamos un desarrollo, un impulso de los centros de producción para que podamos garantizar sostenibilidad, compras. Por eso te digo, es importante desarrollar el mercado. Te hago solamente un ejemplo de hace muchos años, sin nombrar quién era el presidente en ese momento. Se impulsaba mucho el consumo de pescado. Así es. Estamos en una costa, tenemos pesca artesanal, pero no hay tecnología para transformar la pesca. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó lo que antes se llamaba el ITP, Instituto Tecnológico Pesquero, administrado por el Ministerio de la Producción, para poder darle tecnología a la pesca
y producir salchicha de pescado, producir, por ejemplo, hamburguesa de pescado, etcétera. Comercializar el pescado en otros productos accesibles, más interesantes. Transformar la materia prima. Correcto. Y además hubo un impulso desde el Estado de consumo de pescado. Y hubo una serie de ferias y de promoción del consumo de nuestros recursos hidrobiológicos. Entonces, ¿el gobierno regional tiene facultades para hacerlo a nivel regional? Por supuesto, sí lo tiene. ¿Tenemos CITE? ¿Un CITE? Acá el ITP ahora es un CITE. Correcto. Ajá, ahora es un CITE. ¿Pero tenemos un CITE que realmente hace su trabajo o es solamente una infraestructura, un elefante blanco como lo de Bahía Blanca? Allí falta el impulsar la investigación y el desarrollo tecnológico, porque un CITE sin presupuesto para poder impulsar el desarrollo tecnológico simplemente es una muestra en vitrina. Correcto. Podemos hacer esto y acá está la vitrina, pero no hay el impulso del gobierno regional, del Estado, para que trascienda estos productos, esta tecnología de la vitrina y llegue a los verdaderos productores. Claro. Y es que muchas veces el trabajo desde la gestión pública se centraliza en el asistencialismo. Y sacamos programitas, pero que duran unas semanas, pero que finalmente no son monitoreadas y no sabemos cuál es el impacto ciudadano en el desarrollo y se acaba la plata, se ejecuta el presupuesto, pero solamente en programas muy temporales. Bahía Blanca depende de Produce, del Ministerio de la Producción. Sin embargo, por estar en la región Callao y en propiedad de la región Callao tiene que hacer una vigilancia y un impulso para que de una vez se empiece los estudios de mar, la adecuación del muelle. Yo he fiscalizado Bahía Blanca. Sí, recuerdo haberte visto en Bahía Blanca. He articulado mucho con los pescadores, conozco del tema y sé que también el gobierno regional no le pone prioridad a esto. Por eso te hablaba de desarrollo económico social. Correcto. Porque el gobierno regional tiene que liderar el desarrollo, aunque no tenga injerencia como Bahía Blanca, que depende de Produce, pero tiene que liderar el desarrollo de estos centros de producción. Te comento algo anecdótico. Una vez en una reunión en el gobierno regional, porque a pesar de fiscalizarlo, yo le he dado la cara al gobernador para decirle de frente las cosas en las cuales debería mejorar. Y él nos pidió ayuda al congresista Raime en ese momento y a mí, para que el Ministerio de Educación pudiera aumentar o colaborar para completar los tablets, las tan famosas tablets que se habló en el 2020. Cuando articulamos con el ministro de Educación en ese entonces, el ministro nos dijo: pero congresistas, ¿cómo me piden darle plata a una región que no ejecuta su presupuesto? Efectivamente. Entonces, con toda la razón. Por eso te digo, César, hay aspectos transversales de la gestión pública del gobierno regional que deben instaurarse como una especie de reforma administrativa. Y una de ellas es la capacidad de poder ejecutar los presupuestos, pero que tengan un impacto en la vida de las personas. Te hablaba de despolitizar, te hablaba de humanizar, te hablaba de la planificación, porque esta gestión actual está trabajando al día a día, no ha planificado nada. Una prueba de ello es que cuando ha ocurrido el derrame de petróleo de Repsol en las playas de Ventanilla, hemos visto a un alcalde que ahora está un poco ahí airado con el tema, ¿no? Pero al principio no sabían cuál era el rol específico de la municipalidad y del gobierno regional en temas ambientales. ¿Que acaso no han leído la Ley Orgánica de Municipalidades, donde ahí está bien claro cuáles son las funciones en temas ecológicos y ambientales de las municipalidades distritales? Y tampoco ha leído la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, donde también especifica cuál es el rol en temas ecológicos y medioambientales que conciernen al gobierno regional. Entonces, si no conocen ni siquiera la propia ley que va a normar la ejecución y su propuesta, entonces ¿de qué estamos hablando, César? Miguel, qué interesante, la verdad, mis queridos amigos de Ventanilla del Callao, conversar con personas que sí tienen, número uno, apasionamiento por el tema de realizar las cosas como se deben hacer. Y lo segundo, cuando hablan en base a conocimientos. Yo creo que Miguel, en este pequeño espacio que nos estamos dando, nos demuestra que no solamente tiene el deseo y buena voluntad de querer hacer las cosas como se debe, ¿correcto? Sino también que conoce de gestión, que sabe realmente cómo hacer las cosas que se debían haberse hecho en estos últimos 3 años, ya casi 4, que se está yendo el gobierno regional. Vecinos y vecinas de todo el Callao, escuchemos propuestas pero sin olvidar el pasado.
Hay gente que está diciendo que olvidemos el pasado, pero no podemos olvidar el pasado lleno de corrupción y de mafias que finalmente ha traído como consecuencia la calidad de vida que están llevando todos los vecinos del Callao actualmente. Nunca olvidemos el pasado y escuchemos las propuestas viables, pero sobre todo que también sepamos que el colectivo es el que tiene la fuerza, que el colectivo es el que verdaderamente tiene que reinar y tiene que llegar a ser autoridades. Nosotros no somos caudillos, no estamos candidateando ni por una carrera política personal, sino porque verdaderamente creemos que los ciudadanos deben tomar el control de su propio destino. Así que los invito a todos a sumarse a este proyecto con el Partido Morado. También estamos yendo con Futuro Callao. Los buenos ciudadanos, profesionales, técnicos que tengan esa necesidad y esas ganas de poder trabajar por su Callao, súmense a este equipo que queremos verdaderamente un cambio en todo el Callao.